La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Estaremos comentando una vez más ese interesante capítulo. En ese capítulo aprenderemos acerca del día del Señor. El apóstol nos habla en esta interesante carta, especialmente en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol nos habla especialmente de la aparición de Jesús, que será de sorpresa, una aparición que tomará de sorpresa a millones de creyentes carnales. Pero los creyentes que estemos preparados para ese tiempo no seremos tomados por sorpresa. Todo al contrario, sabremos que nos regocijaremos de manera grande y poderosa por aquel día en que el Señor se manifestará por los suyos para llevarnos de este mundo hacia los aires para estar con el Señor para siempre. Pero cuando Él se manifieste, será día de angustia también, día tremendo, porque vienen días terribles para la humanidad, días espantosos. Pero en este caso, cuando el apóstol está hablando del día del Señor, está hablando del tiempo de angustia para Jacob, está hablando de un tiempo desesperante para todo Israel y para el mundo entero. Será tiempo de angustias terribles. A través del libro de Jeremías capítulo 30, versos 7 al 8, cuando el profeta de Dios dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Yo quebrantaré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre. Ese es el día grande de Jehová. Ahora bien, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los ladrones no avisan su llegada y por lo general se presentan de noche cuando todo el mundo está dormido. Pero debemos cuidar de no llevar tales comparaciones al extremo. Hay ladrones que sí llegan de día, pero el elemento de sorpresa es el aspecto que tienen en común. El día del Señor vendrá en tiempo de paz y seguridad. Que cuando digan paz y seguridad, según el versículo 3, noten el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad es dos grandes señales. Que cuando todo parece que todo está hermosísimo, tranquilo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. No escaparán. Aunque la mujer quiera escapar de los dolores de parto, es imposible que escape. Tiene que pasar por ese momento de dolor, por ese momento de angustia. Los que hemos vivido en la tranquilidad de zonas rurales, sabemos lo que significa vivir confiados. Pero hay abundancia de productos en el granero, los vecinos son buenos, todos se conocen. Uno puede hacer un viaje largo y dejar su casa sin llave. Pero a menudo olvidamos que en un instante el fuego puede quemar todo lo que tenemos almacenado y puede surgir repentinamente un ataque guerrillero que destruya la
paz y la seguridad. Así será la actitud de la gente inconversa cuando se acerque el día del Señor. Habrá paz y seguridad y probablemente prosperidad por todos lados. No habrá falta de nada, ni habrá visto un desastre, es decir, no habrán visto probablemente un desastre en muchos años. Les parecerá a los no creyentes que no haya necesidad de pensar en Dios, porque sus propios esfuerzos les han provisto de todo lo que tienen. En un momento como ese, el día del Señor vendrá sobre ellos en forma de destrucción repentina, como lo hemos estado viendo a través de la tierra que se ha estado abriendo y tragándose gente, tragándose carros, como el caso de la destrucción de las dos torres gemelas, que fue en fracción de momentos. La destrucción que viene a través de bombas lanzadas por ejércitos en las guerras que han habido, mortandad tremenda que ha tomado de sorpresa, terremotos que han aplastado a cientos y cientos de miles de personas en toda la faz de la tierra. Pero el día del Señor vendrá como los dolores a la mujer encinta. Así vendrá. Todas las mujeres que han tenido la bendición de dar a luz a una criatura pueden identificarse con este lenguaje. Ellas saben cuándo es que se acerca el día de dar a luz. Y cuando llegue el momento preciso, vienen los dolores repentinamente en forma inesperada. Especialmente para quien pasa por esta experiencia por primera vez. Así será la venida del día del Señor. Él vendrá en forma sorpresiva. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, ese día para muchos será día de dolor, día de espanto. A través del profeta Sofonías, podemos contemplar en el capítulo 1, verso 14 al versículo 19. Cercano está el gran día de Jehová, cercano, muy próximo, y es amarga la voz del día de Jehová para ese día. Gritará ahí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia, día aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara, que quiere decir de gritazón sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Y Dios dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Este es el juicio eminente que viene sobre la faz de la tierra. Día de angustia, día de desespero para todos los que no estén preparados. El juicio es seguro, según el pasaje de 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y la palabra no escaparán, es decir, no hay forma de poder escapar de esos dolores. Los impíos no escaparán, pero los justos vamos a escapar de la ira de Dios. Será día de gozo, día de paz, día de tranquilidad para el justo. El juicio es seguro. Hay dos expresiones en este capítulo 5, verso 3, que no dejan duda de que Pablo estaba enfocado en el aspecto del juicio relacionado con el día del Señor.
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Si este libro cae en manos de alguien que no conoce a Cristo, le ruego ahora mismo que deposite su fe en el Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y para que pueda escapar de la destrucción de aquel día. Suplico también a mis hermanos en Cristo que se preocupen por sus parientes, que se preocupen por sus amigos inconversos y los exhorten a que se reconcilien con Dios por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Le quiero decir a todo creyente en Cristo, no juegue con el evangelio. Párese firme, caminando correctamente delante de Dios, porque hay cientos de creyentes en los templos y muchos lastimosamente son hasta líderes de congregaciones enormes que todavía se van de parranda con sus amigos impíos a estar tomando y mujeriando y fumando, y después aparecen como santitos en las congregaciones. No juegues con el fuego, no juegues con la ira de Dios. Arrepiéntete de tus pecados ahora, para que no sufras la ira de Dios que viene, sino que seas totalmente protegido por Dios mismo, por tu lealtad, por tu santidad, por tu rectitud, por tu justicia, por tu humildad delante de Dios. Pero si vives como impío y si vives enlodándote como el cerdo se enloda y te vuelves como el perro al vómito, a volver otra vez a tragarte lo que habías vomitado, ten cuidado. Persevera en el Señor, retorna a Jesucristo, no vagues, no andes con un pie afuera y el otro adentro. Ponte firme dentro del camino de Dios. La distinción entre creyentes y no creyentes está mencionado claramente en el pasaje 4 y 5. El apóstol dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprende como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Es decir, no somos hijos pecadores, perdidos y arruinados, sino que somos personas que hemos sido restaurados y convertidos en hijos de luz. Es decir, en hijos de la verdad, en hijos de rectitud, de santidad. Por lo tanto, no debemos estar preocupados porque ese día no nos va a sorprender para nada, porque estamos viviendo la vida que agrada a Dios. Pero los que viven en tinieblas, es decir, en pecado, serán tomados por sorpresa. No escaparán de esa sorpresa. Será doloroso, espantoso y de crujidera de diente. Pero para los justos no habrá sorpresa. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El andar en la luz, que significa andar con Cristo, que es la luz. El andar en la verdad es luz. No nos va a sorprender ese día, porque andamos en luz, andamos conforme a la verdad. Porque nosotros, dice Pablo, somos hijos de luz, hijos del día, no somos hijos de las tinieblas. Es decir, no somos hijos del pecado. No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Él es totalmente el Padre de las luces. Y debemos entonces, como hijos de luz, andar en la luz. El día del Señor no debe de tomar de sorpresa a los creyentes. Hay un marcado contraste entre los versículos 1 al versículo 3. Y los versículos 4 al 5. El primer pasaje se refiere a ellos, los que van a sufrir la destrucción repentina, que son los creyentes impíos con aquellos otros impíos más.
la destrucción viene repentina. Los que van a sufrir la destrucción repentina. Por lo tanto, los últimos versículos se dirigen a vosotros, los hermanos, y dice claramente que ellos no estaban en tinieblas como para que ese día los sorprendiese como ladrón, según el verso 4. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y verso 13. ¿Cómo es que vivimos los creyentes en Cristo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado nuestro Padre Celestial de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Nos dice el apóstol en Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Entonces encontramos una descripción del proceso por el cual fuimos librados de las tinieblas. Un proceso precioso, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Hizo un gran trabajo. Nos sacó de las tinieblas, del pecado, nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Otro versículo precioso también declara: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Qué maravilloso el estado de nuestro corazón. Las tinieblas ya no prevalecen en él, sino la luz gloriosa que procede de aquel que es la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12. Somos hijos de luz e hijos del día, dice 1 de Tesalonicenses 5:5. Somos de la noche. No, al contrario, no lo somos ni lo seremos. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice el verso 4. Por eso aquel día debe de tomarnos completamente, no de sorpresa. Por eso aquel día no debe de tomarnos de sorpresa jamás, porque no andamos en tinieblas, andamos en luz, como Él es luz. El mismo Espíritu Santo que mora en nosotros ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento. Es decir, ilumina nuestro conocimiento, nos ayuda a interpretar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida cotidiana para recibir bien las cosas y no estar desprevenidos. Entonces, las exhortaciones para los creyentes se encuentran en el versículo 6, 7 y 8. Una vez más, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6, 7 y 8. En ese pasaje, por tanto, viene la exhortación: no durmamos como los demás. Es decir, la gente impía está dormida espiritualmente. Está tan dormida, roncando en sus delitos y pecados, que no aperciben nada de lo que viene. Aunque están viendo en cierto modo tantos juicios en toda la faz de la tierra, en lo que ellos dicen la santa madre naturaleza, sin saber que es la ira de Dios manifestada contra toda impiedad. Por lo tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen. Es decir, en las tinieblas de sus pecados están durmiendo. Y los que se embriagan también
de noche se embriagan. Pero nosotros, los creyentes que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido ¿de qué? De la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero nosotros los creyentes, dice Pablo, los que hemos recibido a Jesús, los que nos constituyó hijos de Dios, Jesucristo nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto no nos va a tomar de sorpresa el día del Señor si estamos así preparados, así de vestidos. Entonces, la primera exhortación, no durmamos como los demás. Qué importante es prestar atención a estas verdades. No durmamos como los demás. Con la frase, como los demás, otra vez Pablo señala un contraste entre los creyentes y los no creyentes. Entonces, es de esperarse que los no creyentes duerman porque carecen de toda sensibilidad espiritual. En cambio, nosotros los creyentes, siendo hijos de luz, hijos del día. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Tenemos enormes ventajas sobre los impíos. Aún con estas ventajas, parece que hay cierto peligro en dormir. Por lo tanto, no hay que dormirse. De no ser así, Pablo no hubiera dado tal exhortación. El creyente disfruta de una posición muy elevada. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero la Biblia nos exhorta a vestirnos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Nos dice el apóstol, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Así tenemos que estar los creyentes bien vestidos. Hemos sido colocados en Cristo por la maravillosa gracia de nuestro Señor, pero la Biblia nos recuerda que hemos de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Según Efesios 4, versículo 1, nuestro andar diario debe de estar de acuerdo con nuestra posición en Cristo. El sueño espiritual no debe de ser una de nuestras características. Jamás, jamás, jamás. Velemos y seamos sobrios, que quiere decir mantengámonos despiertos espirituales. Según primero de Tesalonicenses capítulo 5, versos 6 y 7. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo reprendió a sus discípulos por no poder velar con él una hora y los exhortó a velar y orar para no entrar en tentación. Las tentaciones están por donde quiera. Apenas uno anda por la calle, uno encuentra cientos de formas de tentaciones. Pero debemos permanecer alertas, orando, preparándonos a través de la oración y escudriñando las escrituras, meditando y obedeciendo, para que de esta manera no seamos tomados por sorpresa. Jesús les habló claramente a sus discípulos de velar con él una hora y los exhortó ciertamente a mantenerse vigilantes y orar para no entrar en tentación. Según Mateo capítulo 26, verso 40 y verso 41. Velar lleva la idea de estar alerta. Primero de Pedro capítulo 5, verso 8, usa el siguiente lenguaje. El siguiente lenguaje para alertar a los creyentes acerca de los peligros espirituales que nos acechan. Y él dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El que vela está despierto, no está dormido.
En el contexto de 1 de Tesalonicenses 5, verso 1 al 11, velar indica que los creyentes iluminados por el Espíritu de Dios no debían preocuparse por los muertos en Cristo, ni creer que el día del Señor ya había comenzado. Ellos habían recibido instrucciones sobre esos temas. Su deber era vivir de acuerdo con su conocimiento y dejarse llevar, es decir, y no dejarse llevar ni por conductas ni ideas, ni ninguna de las ideas erróneas. Es decir, debían totalmente conducirse por las enseñanzas correctas. Debían mantenerse en sobriedad. Habla de moderación. El contexto presenta un contraste entre los que son del día y los que son de la noche. Estos últimos se quedan dormidos, no participan de la sobriedad, más bien se embriagan. Según el versículo 7, tal conducta no debe de caracterizar a los que somos del día. Debemos de ser sobrios. En el versículo 8, Pablo repite su exhortación a ser sobrios. Inmediatamente hace referencia. Inmediatamente el apóstol nos hace referencia a algunas de las piezas de la armadura del cristiano. Y aquí no aparece el imperativo de vestirnos con la armadura, como lo hace en Efesios capítulo 6, verso 11, sino que es una afirmación de que ya la tenemos puesta. Se hace referencia a la coraza de fe y el amor y la esperanza, es esperanza de salvación como yelmo. La coraza es la pieza que cubre el tórax, donde, entre otras cosas, está el corazón. Eso guarda la área donde está el corazón. El yelmo es el que protege la cabeza. Se entiende que el corazón es la sede de las emociones y la cabeza es la sede del maravilloso entendimiento, del conocimiento. De modo que esos dos elementos tan importantes del ser humano están cubiertos por las tres virtudes cardinales del cristianismo: la fe, el amor y la esperanza. Los dardos del fuego del maligno no pueden penetrar ahí para obstaculizar la obra de Dios. Tenemos que ser sobrios porque somos del día, y por lo que poseemos una coraza de fe, amor y un yelmo de esperanza de salvación completa, según el versículo 8. Quiero orar por aquellas personas que han tenido que estremecerse a través del estudio de la palabra de Dios, pero que se arrepienten ahora. Quiero orar por usted, Padre glorioso. Todas las almas que han sido estremecidas por esta gloriosa verdad, que se arrepienten, perdónalos y límpialos, conságralos. Atiende, Señor, sus peticiones. Escucha su gemir, su dolor. Ahora, Señor, límpialos para la preciosa honra tuya. Guárdalos, protégelos, y te doy gracias por ello. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.